En este video vamos a continuar con el tema 6 de matemática básica de vectores en el plano y en el espacio y vamos a hablar del producto punto o el producto escalar entre vectores. Seguimos leyendo el libro de Stuart y vamos a ver hoy en particular los temas correspondientes a la sección 9.2. ¿Sí? El producto punto o el producto escalar es una nueva operación que vamos a definir en este video, al menos entre dos vectores del plano, ¿sí? Y tiene la particularidad que nos da como resultado esta operación un número real, es decir, un número escalar, y por eso se llama producto escalar. También se llama producto punto por el símbolo que usamos para denotarlo y para diferenciarlo de otro producto que vamos a ver en próximos videos. Entonces, ¿qué es el producto punto o el producto escalar entre dos vectores? Bueno, si tenemos dos vectores en su forma de componente, ¿sí? U con componentes A1, B1 y B con componentes A2, B2, entonces el producto punto o el producto escalar entre U y B es un número escalar que es justamente hacer la siguiente operación: multiplicar las componentes horizontales de U y de B, multiplicar las componentes verticales de U y de B y sumar esas dos cantidades, A1 por A2 más B1 por B2. Y aquí atención, ojo, el producto punto da como resultado un número real, no un vector. Esto es un error muy frecuente en estudiantes de matemática básica, por eso lo remarcamos. Entonces acá nos pone como ejercicio, por ejemplo, demostrar las siguientes propiedades. ¿Sí? Una vez que tenemos una definición de una operación, podemos demostrar propiedades para esta operación. Vamos a leer primero estas propiedades, así las aprendemos, y después demostramos una y dejamos el resto como tarea para ustedes. Entonces la primera nos habla de que el producto escalar es un producto conmutativo, es decir, que U por B es lo mismo que hacer P por U. También nos dice que es de alguna manera asociativo respecto del producto por un escalar. ¿Sí? Notemos que aquí en esta segunda propiedad hay dos productos involucrados. Uno es el producto, por ejemplo, entre A y U, que es el producto de un escalar por un vector, que es el que aprendimos en el video anterior, y el otro es un producto punto, ¿sí? Este producto punto, producto escalar entre AU por B. La tercera propiedad nos dice que el producto escalar es distributivo respecto de la suma de vectores. Y la última nos da una relación que es muy bonita y que es la que vamos a demostrar, ¿sí? Entre el producto escalar de un vector multiplicado por el mismo relacionado con la magnitud de un vector. Justamente nos dice que la magnitud al cuadrado de un vector es igual al producto de u por el mismo. A ver, pensemos en esta última propiedad. Entonces, vemos que si u es un vector que tiene componentes u1, u2, entonces hacer u escalar u, de acuerdo a la definición que aprendimos hoy, es multiplicar la componente horizontal de u por la componente horizontal de u, ¿sí? Porque estamos haciendo u por u, y sumarle el producto de las componentes verticales. Esto no es más que u1 cuadrado más u2 cuadrado, y esto es exactamente lo mismo que, ay, que la magnitud del vector u al cuadrado. ¿Sí? Si tomamos raíz cuadrada, justamente nos va a dar la magnitud de u. Entonces vemos cómo el producto escalar, por ejemplo, entre un vector y el mismo representa la magnitud al cuadrado de ese vector. De la misma manera, ¿sí? Poniéndole nombres a las componentes horizontales y verticales de u y de b, les invitamos a demostrar las otras tres propiedades que vimos para esta nueva operación. El teorema que vamos a aprender en esta sección nos dice que el producto escalar entre dos vectores nos va a ayudar a encontrar el ángulo que forman dos vectores. Primero pensemos geométricamente qué es el ángulo que forman dos vectores en el plano, como vemos aquí en el dibujo, en la gráfica que vemos en pantalla. Entonces, si tenemos dos vectores u y v, ¿qué es el ángulo que forman? Bueno, primero lo que vamos a hacer para pensar en el ángulo es poner a los dos vectores, como estamos viendo en la gráfica, con el mismo punto inicial. Por ejemplo, pongámoslos a ambos con punto inicial en el origen. ¿Sí? Entonces tenemos u y b con punto inicial en el origen. Ahí queda claro que hay un ángulo que se forma entre esos dos vectores. De hecho, hay dos, uno grande y uno pequeño. ¿Sí? Creo que lo están viendo ahí marcados en pantalla. Lo que vamos a llamar el ángulo
entre U y B es justamente el más pequeño de esos dos ángulos formados por estas representaciones de U y B puestos con punto inicial en el origen. Es decir, entre este ángulo y este otro ángulo, siempre decimos que el ángulo que forman U y B es el más pequeño de los dos. Es decir, en este caso, el que está marcado como el ángulo θ. Entonces, lo que vemos inmediatamente es que siempre el ángulo entre dos vectores en el plano va a ser un ángulo θ que es mayor o igual que 0, ¿sí? Y menor o igual que un ángulo llano, ¿sí? Que es pi radianes. El teorema que está demostrado en el libro y que no vamos a demostrar en este video, pero sí lo vamos a enunciar, lo vemos aquí en pantalla, nos permite relacionar justamente el ángulo que forman dos vectores con el producto escalar o el producto punto entre estos dos vectores. ¿De qué manera? Nos dice que el producto punto o el producto escalar entre dos vectores es igual al producto de las magnitudes de esos dos vectores, ¿sí? Pensemos que esos vectores tienen alguna magnitud, multiplicamos esas magnitudes y lo multiplicamos por el coseno de θ, donde θ es justamente el ángulo que forman estos dos vectores. Esto siempre que estos vectores sean ambos diferentes del vector nulo, ¿no? Por supuesto. Entonces, para anotar, pero de un lado tengo vectores y del otro lado que tengo, bueno, no, de un lado tengo vectores multiplicados, pero mediante el producto escalar, o sea que de este lado el producto entre dos vectores, el producto escalar entre dos vectores, es un número. Ahora, del lado derecho de esta ecuación que tengo la magnitud de u, que es un número multiplicado por la magnitud de b, que es otro número, multiplicado por el coseno de θ, que es otro número. O sea que es una igualdad de números la que está escrita en pantalla. Esto nos permite, por ejemplo, encontrar el coseno o encontrar el ángulo que forman dos vectores despejando esta ecuación. ¿Cómo? Sabemos que el coseno del ángulo que forman dos vectores va a ser entonces el producto escalar de entre ellos multiplicado por el producto de sus magnitudes, perdón, dividido por el producto de sus magnitudes. ¿Sí? Despejamos la ecuación, el coseno de θ. Entonces, si queremos encontrar el ángulo que forman dos vectores, podemos encontrar primero el coseno de ese ángulo a partir de esta ecuación y luego encontrar el ángulo invirtiendo la función coseno, por supuesto. ¿Cuándo vamos a decir que dos vectores son ortogonales? Bueno, vamos a decir que dos vectores u y b, ¿sí? Que no sean el vector nulo, son vectores ortogonales o vectores perpendiculares, ¿sí? Van a ser sinónimos en este curso. Si el ángulo entre ellos, ¿sí? Geométricamente, ¿qué quiere decir que dos cosas son perpendiculares? Bueno, justamente que el ángulo que forman es un ángulo recto, ¿sí? Es decir, un ángulo de pi medios radianes, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Bien, del teorema que acabamos de ver, se sigue inmediatamente, ¿sí? De este que vimos aquí, que nos relaciona el producto escalar con el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, que si los vectores son perpendiculares, entonces el ángulo que forman es un ángulo recto y el coseno de un ángulo recto es 0. Entonces, tenemos esta proposición que nos dice que dos vectores u y b, ambos no nulos, son vectores ortogonales si y solo si su producto escalar es 0, el número 0, por supuesto, ¿no? El número 0. Si el producto escalar entre dos vectores es 0, los vectores son perpendiculares. Si dos vectores son perpendiculares, entonces el producto escalar entre estos dos es 0. Bien, ahora vamos a hablar de la componente de un vector u a lo largo de otro vector v. ¿Qué es esta definición? Entonces, tenemos dos vectores, u y v, y vamos a definir la componente de u a lo largo de v como la magnitud de u multiplicado por el coseno de θ. ¿Sí? ¿Qué representa esta cantidad? Bueno, vamos a ver gráficamente esta definición. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en la primera imagen, un vector u, ¿sí? Y un vector v, que es el que vemos aquí. Y tenemos el ángulo que forman entre estos dos vectores, que es el ángulo θ, como vemos aquí en pantalla. ¿A qué vamos a llamar la magnitud de u a lo largo de v? Bueno, va a ser un número, porque es justamente el producto entre la magnitud de u por el coseno del ángulo que forman. ¿Y ese número qué representa? Representa la longitud de este segmentito que vemos acá marcado, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar en ese segmento? Bueno, podemos pensar que ahora se nos corrieron los ejes cartesianos, o podemos pensar que hay una fuente de luz que está en el infinito y que tira rayos de luz perpendiculares al vector v. Si estos rayos caen
formando un ángulo recto con el vector b. Y entonces lo que vemos es que el vector u hace una sombra sobre el piso, que estamos pensando que el piso es el vector b. ¿Cuánto mide esa sombra? Bueno, esa sombra mide exactamente lo que mide este segmento. Por trigonometría, lo que mide este segmento es exactamente la magnitud de u por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Esta explicación gráfica vale tanto para cuando el ángulo es más chico que el ángulo recto, como vemos en el dibujo este de la izquierda, como para cuando el ángulo es más grande que un ángulo recto, ¿sí? En ese caso también podemos pensar que están cayendo rayos de luz perpendiculares al vector b, y entonces lo que hacemos es una sombra que ahora va para el otro lado, pero sigue siendo una sombra al fin, y esa longitud de este segmento es lo que vamos a llamar la magnitud, ¿sí? La componente de u a lo largo del vector b. ¿Sí? Como relaciona la magnitud de u con el coseno del ángulo que forman u y b, de acuerdo al teorema que vimos un par de slides anterior, que relaciona justamente el coseno de este ángulo con el producto escalar, podemos deducir que la componente de u a lo largo de b también se puede calcular, ¿sí? Esto, magnitud de u por el coseno de θ, es exactamente igual a hacer u escalar b dividido la magnitud de b. Esto nos sirve para definir ahora lo que se conoce como la proyección de un vector u sobre otro vector v. ¿Qué es la proyección de un vector u sobre v? Bueno, no es solamente cuánto mide esa sombra, ¿sí? Sino que es justamente un vector que mide exactamente lo que es esa sombra y que tiene una dirección igual a b o dirección exactamente opuesta a b, ¿sí? Es ahora en esta gráfica la proyección de u sobre v, ¿sí? Es justamente esta flecha que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Tiene dirección en este caso exactamente igual a la de b y tiene esa magnitud que vemos ahí dada por ese triángulo rectángulo. Y en este caso la proyección de u sobre b también tiene ahora una dirección opuesta a b y tiene la magnitud de esta flecha que vemos aquí. Muy bien, dada de nuevo por este triángulo rectángulo. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿sí? De cómo calcular la componente de u a lo largo de b, ¿sí? Si a eso lo multiplicamos ahora por un vector unitario que tenga la misma dirección que b, como es el caso de hacer b dividido la magnitud de b, entonces tenemos una definición, a partir de esta definición geométrica, de la proyección de u sobre o a lo largo de b, ¿sí? Entonces, esta es la notación para denotar este nuevo vector, ¿sí? Ahora es un vector, no es un número. La proyección, ¿sí? Se denota así, proyección sobre b, ¿sí? Lo ponemos ahí como subíndice, du, o proyección du sobre b, o du a lo largo de b. Son todos sinónimos, lo vamos a decir de manera indistinta. Y se calcula justamente haciendo la componente de u a lo largo de b por un vector unitario que tenga la dirección de b. ¿Sí? Hacer u escalar b dividido la magnitud de b por b dividido la magnitud de b. Esto es lo mismo que hacer u escalar b dividido la magnitud de b cuadrado, ¿sí? Porque juntamos este con este y lo multiplicamos por el vector b. Y esta es la definición, ¿sí? Estándar de la proyección de u sobre b. Con esto terminamos este segundo video de vectores.